Definitivamente no hay día en el que todos los colombianos no nos levantemos o en el transcurso del día no haya una noticia en contra del gobierno nacional, en contra del presidente Gustavo Petro o en contra de su gabinete. Los medios tradicionales de comunicación parece que se confabularon y se aliaron entre todos ellos para que cada día se difame en contra del presidente Gustavo Petro y de su gobierno. Eso sucedió en las últimas horas con el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Recordemos que Bonilla decidió pasar su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro luego de que el primer mandatario se la solicitara. El exministro sigue indicando que él es inocente, ha recibido apoyo de diferentes sectores, de diferentes políticos, de diferentes senadores de nuestro país, apoyando pues principalmente su gestión, porque en efecto dejó un país completamente estable, pero adicionalmente pues ellos mencionan que en efecto el exministro de Hacienda es completamente inocente y que no tiene absolutamente nada que ver con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. ¿Por qué se le vincula al exministro a este escándalo de corrupción? Se dice que él presuntamente aseguró votos de congresistas, de diferentes partidos, mediante contratos por más de 92.000 millones de pesos. Eso, además, se presume luego de las declaraciones de su ex asesora, María Alejandra Benavides, quien venía de gobiernos anteriores, quien era casi que la mano derecha del exministro de Hacienda del expresidente Iván Duque. Y aquí, por supuesto, varias personas han salido a preguntarse por qué personas que pertenecieron al Partido de Centro Democrático, personas que pertenecieron a partidos como Cambio Radical, que son de derecha, que pertenecieron a esos partidos que a hoy continúan siendo corruptos, ¿por qué se tienen en este momento en el gobierno nacional? Porque en diferentes áreas, en diferentes ministerios, en diferentes direcciones hay personas uribistas, y eso es lo que se cuestiona gran parte de los progresistas y de las personas que están con el presidente Gustavo Petro. Pues bueno, les decía yo a ustedes que adicionalmente pues los medios tradicionales de comunicación en sus jugadas y en su labor de desprestigiar al gobierno nacional, pues esta vez estuvo en cabeza de Noticias Caracol el hacer todo eso. El hacer lo que definitivamente no se debe hacer en el periodismo de nuestro país. Ya les voy a mostrar específicamente qué es. Sin embargo, antes de irnos para allá, quiero que empecemos primero con este pequeño fragmento de una parte de Blue Radio en las mañanas con el señor Néstor Morales. Allí también se encontraba Ricardo Ospina, el mismo que calumnió completamente frente a las manifestaciones que dieron lugar en febrero de este año y en donde aseguró que supuestamente a los magistrados habían tenido que sacarlos en helicópteros y que los estaban agrediendo. Esos mismos supuestos periodistas dieron completamente de qué hablar con lo que se publicó en las últimas horas, y es porque Álvaro Forero, quien es uno de los comentaristas de Blue Radio, pues estaba expresando allí su opinión y su sentir frente a lo que está sucediendo con el exministro Ricardo Bonilla, y pues indicando adicionalmente que a este momento no se puede hablar de ningún tipo de juicio, ni de que él es culpable, ni de que se robó el dinero, como lo estaba asegurando Néstor Morales. Completamente delicado lo que el señor Néstor Morales hace a través de los micrófonos. Observen este trino de Celso Tete Crespo. Él escribió: delicada y calumniosa acusación la que hace el activista político Néstor Morales en Blue Radio. Acusa al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla de hacer una adición presupuestal de 700.000 millones para que se la robaran. Tras de eso, interrumpe con grosería al único sensato de la mesa, a Álvaro Forero. A diario también calumnian al presidente Gustavo Petro. Y así es. O sea, no es de extrañarnos, estos medios han estado al servicio de las personas de derecha por muchísimos años, y que llegara el primer gobierno progresista y de izquierda, por supuesto, no iba a ser fácil ni para los ciudadanos que apoyamos el proyecto progresista del presidente Gustavo Petro, ni mucho menos para el mismo presidente Gustavo Petro. Escuchen, por favor, lo que sucedió. Pero sí es muy común que los ministros hagan gestión por presión de los congresistas y permitan unos cupos indicativos. Todos lo sabemos, ahora no nos hagamos los tontos. Entonces, para que lo de Bonilla no sea un falso positivo, de ponerle las botas de delincuente por hacer lo que han hecho muchos ministros de Hacienda,
con estas gestiones y cupos Álvaro, indicativos, pone se otra debería, empresa. déjeme terminar la idea. Pero es que usted tiene razón, le voy a decir, tiene razón en una cosa. Eso lo ha repetido 90.000 veces. Es posible que el ministro de Y yo Hacienda no puedo se haya decirlo. robado un peso, pero el ministro de Hacienda hizo una adición presupuestal de 700 Sí, todos los ministros millones de hacen, pesos todos los para que ministros se la hacen. robaran, para Él que no- se la robaran. Usted Y entonces- no sabe, y en- no, y Néstor, entonces usted no puede acusar la al línea- ministro porque la- usted no tiene pruebas la línea de que era para que se lo robara. La línea delgadita de que el ministro giró una plata para dar contratos quiere decir Él autorizó también- una Eso lo adicional. hacen, eso lo hacen todos los ministros y la prensa tiene que ser responsable. Pero de- dígame, de no dígame, des- dígame pero qué otro permítame ministro. decir una Pero, frase. Álvaro, dígame qué otro ministro, dígame qué adición presupuestal Pues, hizo otro entonces ministro. sigan para pagar. ustedes, pues, porque no pude desarrollar la idea. Bueno, acepto la pataleta cuando uno se queda sin argumentos. No Álvaro. es ninguna pataleta, no es ninguna falta de argumentos. Simplemente ustedes no dejan dar los argumentos. Vale. Acepto la pataleta cuando se quedan sin argumentos, pero yo creo que absolutamente todos lo escuchamos. Cuando el mismo Néstor Morales aseguró a través de los micrófonos de Blue Radio que supuestamente el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla había realizado esa adición presupuestal por más de 700.000 millones de pesos para que se la robaran. ¿Bajo qué criterio, bajo qué pruebas menciona el señor Néstor Morales ante miles y millones de oyentes? Porque sí, lastimosamente son muchas las personas que todavía escuchan esa emisora. Entonces, ¿bajo qué argumentos, bajo qué pruebas, bajo qué fundamentos está diciendo que supuestamente el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla sí permitió el robo de esos más de 700.000 millones de pesos? Pues bueno, ya todos sabemos cómo efectivamente es la prensa de este país, la prensa tradicional, y no esperamos la verdad más del señor Néstor Morales, ni más faltaba. Pues el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla allí a través de su cuenta de X también dejó un video a todas las personas pues recalcando en este caso su inocencia, y él a través de la plataforma de X escribió: me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios ni votos de congresistas ni cupos indicativos y mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia. Por favor, escuchemos las palabras del exministro Ricardo Bonilla en medio de todo este escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, y que adicionalmente el presidente Gustavo Petro sigue indicando que el exministro de Hacienda es completamente inocente. Vean esto. Desde que me posesioné como ministro de Hacienda de la República de Colombia, el presidente tuvo a su disposición mi renuncia. Nunca me atornillé al cargo y no lo usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente siempre estuvo enterado de mis acciones y deberes como funcionario público, y mi renuncia estuvo sobre la mesa, pendiente solo de fecha, y ayer fue concertada en Vía San Andrés. Como lo digo en mi renuncia, me retiro con la frente en alto, confiado en convencer a mis investigadores que no compré silencios, ni votos de congresistas, ni cupos indicativos, y mucho menos cometí delitos. La defensa que asumo con mi equipo jurídico está soportada en la verdad y la transparencia, como todos los actos de mi vida académica y pública. Esas fueron las palabras del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, pues mencionando que en efecto él no cometió ningún tipo de delitos, que no compró congresistas, que no compró silencios, que no hubo cupos indicativos, y que contrario a lo que afirma el señor Néstor Morales de la manera más descarada, pues que el señor Ricardo Bonilla no tiene absolutamente nada que ver con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Ahora, les decía yo al inicio de este video que Noticias Caracol, pues siempre ellos dejan allí sus mentiras a través de las redes sociales sin ningún tipo de importancia, sin ningún tipo de escrúpulo. No tienen respeto por sus televidentes, no tienen respeto por sus oyentes, no tienen respeto absolutamente por nadie. Ellos publicaron este trino que ustedes están viendo en este momento en pantalla, en donde dice: Minhacienda denuncia a Ricardo Roa y a Nicolás Alcócer por supuesta injerencia en contratos. Vean por favor este pequeño video, es muy rápido, de las afirmaciones que hace Noticias Caracol, donde también los ven miles de personas. Observen esto.
Mucha atención porque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó ante la Fiscalía una denuncia contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y Nicolás Alcocer, hijo de la primera dama, por presunta injerencia en la hidroeléctrica de Urrá, según reveló Blue Radio. La denuncia señala presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias. De acuerdo con Blue Radio, la denuncia llegó el 27 de septiembre al ministerio de manera anónima y el 28 de noviembre el ministro Bonilla radicó la denuncia ante la Fiscalía. Esta es una noticia en desarrollo. Pues uno escucha eso, uno lee eso e inmediatamente se imagina que el mismo exministro de Hacienda, para ese momento el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, él mismo presentó la denuncia, que él mismo denunció a Ricardo Roa y que él mismo denunció a Nicolás Alcocer, pero en realidad no fue así. Vean por favor este trino de Iván Cancino. Iván Cancino es uno de los abogados de Álvaro Uribe Vélez. Es que hasta los abogados del Partido del Centro Democrático salen a desmentir a estos medios tradicionales. Él escribió: Ricardo Bonilla no denunció a nadie. Hizo lo que debe hacer todo servidor público que recibe una denuncia, así sea anónima, y es trasladarla a las autoridades competentes para que se indague. Ni más ni menos fue lo que escribió el abogado Iván Cancino. Frente a eso, cansado de las denuncias, cansado de esas calumnias, cansado de las difamaciones, el presidente Gustavo Petro también se pronunció y él escribió lo siguiente: esta es otra mentira de Caracol Televisión. Ha hecho una colección completa de calumnias contra mí y mi familia. El ministro Bonilla no hizo una denuncia contra Roa y mi hijo adoptivo Nicolás Alcocer. Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de entregar las denuncias que les llegan a la Fiscalía y no son autores de ellas. La denuncia es de fuente anónima. Se llama así porque no tiene autor visible y contradice de entrada la afirmación de Caracol. Si es anónima la denuncia, entonces no es del ministro de Hacienda. Pero hay algo peor que muestra la intencionalidad dañina del noticiero. El anónimo no llegó y se entregó a la Fiscalía después de la renuncia de Ricardo Bonilla, como insinúa este noticiero, que ya la tenía guardada desde hace un mes. Lo publica hoy porque así lo habían acordado con varios medios para producir un efecto de división del gobierno que no existe. Esta vez, otra vez, Caracol miente. Pero observen adicionalmente esto. No solamente Caracol es el único medio tradicional de comunicación que miente, sino también Blue Radio. Finalmente pues pertenecen al mismo conglomerado que es Caracol, pero en esa carta que ustedes están observando allí en este momento en pantalla, se puede observar que en efecto pues esa denuncia o ese anónimo, ese radicado que realizó el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla a la Fiscalía General de la Nación corresponde al mes de octubre. Es decir, tal cual el presidente Gustavo Petro lo mencionó en ese trino anterior. Hace ya más de 2 meses que tienen este documento en su poder. ¿Y por qué publicarlo y sacarlo hasta ahora? ¿Con qué tipo de artimañas o cuál es el tipo de objetivo con el que los medios tradicionales de comunicación publican eso hasta ahora? Vean ustedes por favor lo que escribió Ricardo Ospina, que también pertenece a Blue Radio, compañerísimo de Néstor Morales, y él escribió: esta es la ampliación de la denuncia que hizo el saliente ministro de Hacienda Ricardo Bonilla ante la Fiscalía sobre posibles actos de corrupción en la hidroeléctrica de Urrá, que según el documento que le llegó y él puso en conocimiento de la justicia, involucra a Nicolás Petro y a Ricardo Roa. Es lo que menciona allí el señor Ricardo Ospina. Varias cosas que mencionar y varias cosas que aclarar. Dice ampliación de la denuncia. Es decir, que en efecto esta denuncia no la interpuso el ministro o el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Adicionalmente, dice que es un documento que le llegó. Entonces, pues ratifica que en efecto esa denuncia no la presentó el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, como lo afirmó en sus titulares engañosos, tendenciosos y amarillistas Noticias Caracol. Pero el presidente Gustavo Petro tampoco se quedó con lo que mencionó allí Ricardo Ospina de Blue Radio y también le respondió de la forma más contundente, por supuesto con unas interrogantes que esperamos que ojalá en las próximas horas el señor Ricardo Ospina las responda. Y el presidente le dijo, escuchen,
Ricardo Ospina es el mismo periodista que informó falsamente que el año pasado se llevaban magistrados rescatados en helicópteros del Palacio de Justicia por una manifestación popular contra fiscales corruptos. Nunca sucedió ese hecho. Ahora, aprovechando la renuncia que presentó Ricardo Bonilla ayer, presenta esta otra información falsa y sin investigación, en mi opinión, solo con la intención de presentar un gobierno dividido y mancillar mi familia. Le haré por tanto esta vez unas preguntas. Al presentar Ricardo Bonilla la carta remisoria a la Fiscalía sobre una denuncia anónima, reparó al periodista que la carta de Bonilla fue firmada en octubre y no ahora, después de su renuncia. Segundo, reparó el periodista que si la denuncia es anónima, entonces la denuncia no es de Ricardo Bonilla, que solo la remite a la Fiscalía, como es obligación de todo funcionario público ordenada por la Constitución. Tercero, reparó el periodista en que la denuncia anónima se habla de un contrato de Urrá con el consorcio Luxim y que este contrato es del 2021, donde yo no gobernaba el país sino Duque. Cuarto, reparó o investigó el periodista que la esposa del señor Cerón, dueño de Luxim, cuyo apellido paterno es Petro, no es familiar mío y que como cualquier Ospina puede no tener relación familiar con usted, señor periodista. ¿Acaso puede usted deducir que todo Petro es mi familiar de acuerdo con la ley colombiana sobre familia? ¿O usted se dejó engañar de la intención del autor del anónimo y no investigó? Quinto, reparó o investigó el periodista que si la señora Muñoz Petro es amiga de Verónica Alcocer, ambos apellidos populares y extendidos en Córdoba y Sucre, esta joven puede no tener nada que ver con las empresas contratistas y tampoco pertenecer al núcleo familiar mío y de mi esposa. Sexto, reparó o investigó el periodista de Power China que Power China es la más poderosa empresa pública de energía de la República Popular China con activos de 178 mil millones de dólares en todo el mundo. Reparó o investigó el periodista que el contrato de construcción de una granja solar de Reficar Ecopetrol realizado por Power China, que menciona el anónimo y que inauguré en acto público, a donde invité a mi hijo, está firmado en el año 2021 en el gobierno de Duque, de Bayona y de Luigi Echeverry. Octavo, reparó o investigó el periodista que el contrato INTI 2 se lo ganó un ex empleado de la empresa Urrá, amigo de actuales directivos. Noveno, reparó o investigó el periodista que soy yo el que ha pedido que la empresa Urrá y Jequelca, propiedad del Ministerio de Hacienda, sean vendidas a Ecopetrol como parte del pago de la deuda de la gasolina que le debe el gobierno a esta empresa por la deuda que dejó Duque en una cuantía de 70 billones de pesos. Reparó o investigó el periodista que mi propuesta no afecta al presupuesto nacional como sí lo afectó al pagar desde el presupuesto el subsidio a la gasolina de Duque y que mi propuesta permitiría transitar energías limpias en el Caribe y no en Ecopetrol, reduciendo radicalmente las tarifas a los usuarios. No se da cuenta el periodista que los autores del anónimo no quieren perder su poder en Urrá ante mi propuesta y mis denuncias. Prefiere el periodista fortalecer los argumentos de los corruptos solo por golpear mi nombre y el de mi familia. Décimo, ¿por qué el periodista Ospina o Blue Radio y Caracol Televisión tienen tanto afán de atacar al ministro Ricardo Bonilla y a mi hijo Nicolás Alcocer y a mi familia en general con este tipo de informaciones amañadas y mentirosas? ¿Por qué no aclaran que la factura de la empresa de Caracol Televisión que sirve para el CNE inconstitucionalmente me haya iniciado investigación por sobretopes estaba duplicada en la contabilidad de la compañía? Esas son las preguntas que se hace el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, completamente válidas. Recordemos que Ricardo Ospina no es que sea, mejor dicho, la lumbrera de periodista en nuestro país. Contrario a eso, pues recordemos que estuvo involucrado allí prácticamente en ese chismerío en medio de las manifestaciones que daban lugar en la ciudad de Bogotá porque no se elegía pronto a una fiscal general de la nación y pues el señor salió mintiendo por sus redes sociales sin más ni más. Es decir, ¿en dónde está el ejercicio periodístico? Básicamente, el presidente Gustavo Petro se lo hizo. Le hizo ese ejercicio periodístico allí, en ese trino, completamente resumido. Allí, en esos 10 puntos, le hizo allí la tarea al señor Ricardo Ospina de Blue Radio.
Pues bueno, para finalizar este video me quedo con este trino de Giovanni Enciso, quien pertenece a ese nichito y que se hace unas preguntas completamente válidas también, y que adicionalmente pues esto por supuesto hace que muchas personas se pregunten realmente por qué todavía hay personas de derecha en el gobierno del presidente Gustavo Petro, y adicionalmente por qué se sigue apoyando también a esos medios tradicionales. Vean por favor lo que mencionó Giovanni Enciso. Él escribió: ¿qué pasa con el nuevo secretario de Comunicaciones de Presidencia que relegó a todos los medios alternativos? Ni sabe quiénes somos, por ende ya no hay contraste de información en los eventos del presidente. Nos toca todo el tiempo estar desmintiendo a los grandes medios porque no hay quien cubra la otra cara de la moneda. Presidente Gustavo Petro, los medios tradicionales que el secretario está llevando a todas partes son los mismos que nos toca desmentir cada 15 minutos. El contraste de la información es fundamental para que el proyecto de país que usted busca no se desmorone. Con ese trino me quedo, con ese trino finalizo este video. No sin antes, por supuesto, invitarlos a que comenten aquí abajito en la cabinita, en la cajita de los comentarios. Cuéntenos por favor ustedes qué opinan respecto a todo lo que ha sucedido en las últimas horas, no solamente con el exministro, sino también principalmente con lo que están haciendo los medios tradicionales de comunicación. Una completa persecución en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro y en contra de su gobierno nacional. Así que invitados a que comenten aquí abajito. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta esta parte del video. Por supuesto, como siempre les digo, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. No olviden por favor seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de WhatsApp, y también ahí abajito siempre aparece nuestro número de Nequi para las personas que deseen seguir apoyando a los medios alternativos. A todos muchas gracias, por supuesto, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.